¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a esta edición especial de Diálogo aquí en Canal del Sur, la serie de entrevistas políticas que vamos a tener durante el transcurso de estos próximos meses con motivo de las elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias y también de consejeros regionales. En esta ocasión estamos con el candidato a la presidencia de la República, don Marcel Henry Cloud Reyes. Gracias por estar en Canal del Sur. No, gracias a ustedes por invitarme. Por invitarme a Chiloé, porque estar acá hace muchos años que no venía a Chiloé. Eso me iba a consultar. Bueno, el día de ayer, el día previo a la grabación de esta entrevista, usted estuvo en Puerto Montt. Sí. También visitó otras comunas de la provincia de Yanquihue, tengo entendido. Y este día estuvo abocado a Ancud y posteriormente Castro también, ¿no? Mañana vamos para Castro. Hace tiempo que no venía a Chiloé. Sí, hace mucho tiempo, por lo menos unos 10 años que no venía. Ya. ¿Y por qué visitaba Chiloé en otras vacaciones? Vacaciones, conferencias, reuniones. Es que yo trabajé mucho tiempo como activista en temas ecológicos, ambientales. Y muchas veces me tocó venir acá para hablar con distintas comunidades, sobre todo cuando tratamos el tema de los salmoneros, porque una de las cosas que yo hice junto con otras personas cuando yo dirigí la Fundación Terram fue un estudio sobre la salmonera. Sí. El año 2001, que se llamaba La ineficiencia de la salmonicultura chilena, donde nosotros pronosticamos todo lo que está pasando hoy día. Entremos en terreno entonces al tiro. Chiloé es una zona que en los últimos 15, 20 años se ha destacado justamente por la presencia de la industria salmonera, industria que ha recibido muchas críticas. Sin embargo, hay muchas personas que defienden esta actividad y que se puede tal vez hacer un poco más sustentable de lo que ha sido hasta un tiempo, hasta parte cuando reventaron algunos virus y crisis que fueron bastante nocivas, sobre todo para el tema ambiental y también laboral. Hoy, en año 2013, con todo este proceso, digamos, mediante, ¿cuál es el análisis que usted hace en lo personal? No sé si, bueno, en mucho en base a lo que el trabajo que se hizo en estas dos fundaciones a las cuales ustedes pertenecieron. Mira, ¿sabe lo que pasa? Es que aquí hay que entender las cuestiones de una manera un poco más compleja. Estos proyectos de desarrollo empresarial se instalan, se legitiman, cambian la realidad y después se hacen de una manera así como absolutamente imprescindible. Antes de la salmonera, en Chiloé, el trabajo se organizaba en torno a la pesca y a la agricultura. Lo que hizo la salmonicultura en Chiloé fue convertir mucha gente que trabajaba, que tenía ese modo de vida, que no era solamente actividad laboral, era un modo de vida, una cultura, una manera de entender la relación entre el hombre y la naturaleza. Instalaron las salmoneras, reconvirtieron a la mano de obra y ahora muchos que antes eran campesinos, pescadores artesanales, hoy día son obreros mal pagados y explotados en la salmonera. Y más encima las salmoneras producen un alimento, un recurso, qué sé yo, un bien, ¿no? Producen salmones y estos salmones no se los comen los chilenos, se los exportan. Además usan antibióticos, depredan la fauna marina, destruyen o sea, los impactos negativos de la industria salmonera son gigantescos. Y entonces hoy día hay que tolerarlo porque dan empleo, pero ese empleo lo quitaron de otras actividades que existían antes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A mi juicio, y qué es lo que muchos han planteado, y yo lo he escuchado, no es una idea que tenga yo, la han planteado aquí los mismos chilotes y los especialistas que han estudiado esto, que no están en favor de esta industria. Hay que reconvertir esto, hay que volver a ocupar las tierras, hacer agricultura orgánica, volver a la pesca artesanal. Para eso hay que también cambiar la ley de pesca que evite la depredación de los recursos. El cambio tiene que de alguna manera volver a reconvertir esta zona en lo que era antes y que estuvo durante mucho tiempo funcionando y que fue roto, quebrado, simplemente porque hubo un grupo de empresarios ambiciosos
que instalaron esto sin ninguna contemplación ni de la historia, ni de la tradición, ni de los recursos marinos, ni del fondo marino, ni del medio ambiente. Y ahora, claro, dan empleo, pero en mal empleo, y ahora de alguna manera como que se instalan como algo que no se puede retrotraer, que es como algo ya inmodificable. Claro, lo que en muchas ciudades, comunas, quizás un poco más pequeñas que Cuba y Castro, que son el centro, y Quillón, que son los centros más poblados de Chiloé, la salmonicultura se ha constituido, como usted señala, en fuente laboral principal. Hablemos de un 50 o 60% de la masa laboral de las comunas más medianas o pequeñas, desde el punto de vista de la población en Chiloé, se sustentan, claro, en virtud de eso. Entonces, por lo que usted señala, esa puesta posición, digamos, de lograr un equilibrio o lograr ser más amigable un poco la salmonicultura, para usted no sería posible solo eliminar o desterrar la salmonicultura y hacer un proceso de reconversión. Yo creo que uno perfectamente puede situarse en la idea de que, bueno, si la industria salmonera es más amigable con el medio ambiente y respeta ciertas normas y ciertas pautas, podría existir. El problema es que si lo hace ya deja de ser rentable. Ese es el drama. Tendrían que usar menos antibióticos, tendrían que tener menos individuos por jaula, tendrían que recircular los lugares donde están instalados, tendrían que hacer tantas cosas y subirle los sueldos a los trabajadores y cumplir muchas normas de respeto por el medio ambiente, no usar el verde malaquita, reducir las enfermedades, bueno, y todo eso uno se pregunta, ¿están dispuestos a hacerlo? ¿Les hace eso negocio? ¿Les es rentable el negocio? Yo te digo que no es rentable, porque por algo lo han hecho de esta manera. Entonces, lo que hay que hacer, obviamente no sacar la salmonera y dejar abandonado a toda la gente que tiene ese empleo, pero el Estado tiene que asumir la tarea de reconvertir eso, de encontrarle una salida al empleo que hoy día se encuentra ahí y ir disminuyendo paulatinamente la industria salmonera en la medida que va reconvirtiendo a los trabajadores hacia otro tipo de actividades económicas que son también necesarias y que pueden ser mucho menos contaminantes y degradantes de la situación ambiental y laboral y social de la isla, ¿no? Claro, a ver, bueno, hablamos un poco de la salmonicultura al comienzo, como usted lo planteó. Sin embargo, vamos voy a repasar un poco las 8 propuestas o los 8 ejes programáticos en los cuales se basa su propuesta. Lo vamos a nombrar. Primero, constitución política y democracia. Segundo, desconcentración y descentralización del Estado. Tercero, diversidad, derechos humanos, mayorías discriminadas. Cuarto, pueblos originarios. Quinto, desarrollo económico, economía, trabajo, desarrollo productivo y seguridad social. Sexto, políticas sociales, salud, educación, desarrollo cultural, vivienda. Séptimo, política exterior y Asia, América Latina. Y octavo, medio ambiente y energía. Obviamente estas propuestas están desglosadas y están explicadas en la página todosalamoneda.cl, que es el movimiento digamos que está encabezando su candidatura presidencial. Quisiera detenerme o profundizar un poco en el tema número 2, que es desconcentración y descentralización del Estado, que es lo que mucho más, digamos, todos los temas son interesantes, pero lo que nos interesa más a las regiones, que siempre sentimos de que hay una excesiva centralización en múltiples materias, principalmente en la destinación de los recursos y la toma de decisiones. ¿Cuál es la postura en detalle respecto a ese tema de cómo hacer entregar un poco más de capacidad a las regiones para que puedan ser más importantes que la gran urbe? Bueno, esto requiere hacer una explicación un poquito más extensa, ¿no? Lo que nosotros tenemos que pensar acá es que el que Chile no sea un país descentralizado o sea un país centralizado, donde las decisiones se toman en Santiago, tiene que ver con la forma en cómo nosotros organizamos la vida de los chilenos. Hay algo que nos norma, que nos regla, que nos ordena. Hay un cuerpo de leyes, ¿no? de normas, de principios, de la forma en cómo nosotros nos hemos organizado como país es lo que hace que Chile sea un país centralizado. Y esa norma
que obliga a la centralización es la Constitución Política del Estado, ¿no? Esta Constitución establece la forma en cómo se administran las regiones, cómo se eligen a las autoridades, cómo se distribuye el presupuesto, todo está ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cambiar la Constitución. Porque además esta Constitución fue hecha por 7 hombres en función de una idea de país que es de lo más aristocrático, de lo más conservador y de lo más autoritario de la sociedad chilena. Esta es la Constitución de menos del 1% de los chilenos. Y 17 millones de chilenos tenemos que vivir nuestra vida y organizar nuestra vida en función de los criterios que definieron menos del 1% de los chilenos. 7 señores, que además eran todo hombre y ninguna mujer. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que acá tenemos que cambiar la Constitución. Esta no sirve. Fue aprobada además en un plebiscito autoritario, en un plebiscito fraudulento. Tenemos que crear una nueva Constitución. Para eso vamos a convocar a un plebiscito. Le vamos a preguntar a los chilenos si quieren una nueva Constitución sobre la base de una asamblea constituyente. O sea, un grupo de personas que se eligen democráticamente, delegados, que van a redactar esta nueva Constitución. Y nosotros esperamos que en esta asamblea de representantes directos por votación popular y donde todos participamos, el 60% de los delegados vengan de regiones, porque el 60% de los chilenos viven en regiones. El 50% de los delegados sean mujeres, porque la mitad de los chilenos son mujeres. Y así un conjunto de criterios que nos permitan que esa nueva Constitución, que va a ser aprobada en un plebiscito democrático, se establezca una nueva forma de administrar el Estado de Chile. ¿Y qué es lo que nosotros queremos y buscamos? Que en Chile sea un conjunto de regiones o estados autónomos. Y que Chile sea una federación de estados. Que ocurre en Argentina, por ejemplo. Sí, pero incluso con más autonomía de las regiones. Queremos que en cada región haya un parlamento, que en cada región haya prerrogativas para capturar impuestos de las actividades económicas que se desarrollan y que una parte de los impuestos se quede en las regiones. Queremos además que las autoridades judiciales sean elegidas por las regiones. Los ministros de las Cortes Supremas, de las Cortes de Apelaciones, deben ser elegidos directamente también por los chilenos. Ellos administran justicia. Ellos no es lo mismo tener un juez que está dispuesto a aplicar la ley antiterrorista a los mapuches de aquellos que no quieren aplicar esa ley. Y nosotros tenemos que elegir a un juez que administre justicia, que sea el jefe de la justicia, que a mí por lo menos me gustaría poder elegir a un juez que no aplique la ley antiterrorista a los mapuches y que no esté dispuesto a condenar y a encarcelar mapuches que luchan por sus derechos, ¿no? Y exigen derechos, y que me parece que esos jueces no deberían aplicar. Yo prefiero elegir a un juez que no aplique esa ley a uno que esté dispuesto a aplicarla. Y yo creo que eso es importante. Entonces, eso es lo que nosotros estamos, cuando nosotros decimos, mire, hay que descentralizar el país, pero eso lo hacen los chilenos. Tenemos que tener una nueva normativa, una nueva regla, y esa nueva normativa y esa nueva regla es la Constitución política que tenemos que cambiar. O sea, si los chilenos quieren terminar con el centralismo, entonces, ojo, atención, la Constitución impide terminar con el centralismo, tenemos entonces que cambiar la Constitución, obvio, y además porque es una Constitución que no sirve para nada, es una Constitución autoritaria que la instaló un señor, y hace 30 años que vivimos 17 millones de chilenos en función de los criterios, valores, obsesiones, gustos de un señor que además ya está muerto. Hablemos un poco justamente de ese tema, la Asamblea Constituyente. Es un término que para algunas personas asusta, digámoslo así, porque hay otras personas que plantean de que se puede transitar por un camino al medio, que es reformas constitucionales, pero reformas de verdad. Pero esto de la Asamblea Constituyente para algunos es
desarmemos lo que tenemos, porque de lo que tenemos nada nos sirve, y hagamos algo nuevo. Esa es la sensación que tienen ciertos grupos, ciertas personas, un temor a esta asamblea constituyente. ¿Cómo se puede hacer ese proceso de tal forma de que no pueda ser quizás tan traumático, obviamente considerando que de fondo sí se quiere mejorar el ordenamiento del país, que eso es en el fondo el objetivo central y que todos los chilenos obviamente anhelamos, ¿no? Sí, ¿sabe lo que pasa? Que aquí hay una cuestión que es importante, una cuestión de principios, ¿no? De principios. Y el principio fundacional de toda constitución, de toda ley, de todo derecho, es la voluntad soberana de los pueblos, el interés general. Entonces, a mí me resulta muy complicado tratar de fundir, ¿no?, de mezclar una constitución hecha a la mala, ¿no?, porque esta constitución la hicieron a la mala, para amarrar a este país, para condenarlo por siglos a la esclavitud, como estamos condenados hoy día, a trabajar 12 horas, a que el capital haga lo que quiera. Esta constitución no sirve para nada, si es que no sirve para nada. Además tiene una génesis nefasta, que es el autoritarismo, no es democrática. Y desde hace 300 años en este mundo en el que estamos viviendo, se ha establecido que toda ley, todo principio jurídico, todo derecho se construye sobre la voluntad general. Lo que nosotros debemos hacer, esta es una cuestión incluso de deber político. El deber político de una sociedad es darse a sí misma las leyes, las normas, los principios jurídicos en los que tiene que operar. Entonces, esto arreglar una constitución que no sirve para nada y que además es de gusto de un sector minoritario, no tiene sentido, es descabellado. Aquí lo que corresponde, si la casa está sucia, es limpiarla. Si tu traje ya no da para más y está roto por todos lados, esto de coserlo y coserlo no sirve para nada. Aquí tenemos que cambiar la Constitución sobre la base del principio que legitima todo orden social y que es la voluntad general. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. ¿Por qué va a ser eso catastrófico? Queremos resolver, yo digo de verdad, lean la Constitución. Ahí no hay ninguna posibilidad de descentralizar el país si no cambiamos todas las leyes que están ahí, todas las normas, porque además todo se amarra una cosa con otra. Entonces tú desamarras por un lado, pero estás amarrado por otro. Y un artículo te permite hacer una cosa y otros te lo limitan. Entonces, mira, hagamos las cosas bien. Se trata finalmente de eso. Hagamos las cosas bien. Y las cosas bien significa, miren, todos nosotros somos responsables por nuestra propia vida. Si es que también ese es otro principio importante. El principio de la autodeterminación. Yo no tengo por qué decirte a ti lo que tienes que hacer, pensar, cómo, con quién casarte, con quién dormir, con quién levantarte, con quién ser amigo, qué profesiones escoger. Tú tienes el derecho a la autodeterminación. Y aquí lo que ocurrió fue que unos señores absolutamente perversos inventaron un ordenamiento para tenernos a todos amarrados en un modo de pensar, en un modo de vivir, en un modo de hablar, la moral, la ética, todo lo armaron para que acá la sociedad chilena sea una sociedad sometida, una sociedad al servicio de una minoría, y eso está en la Constitución. Entonces no tiene arreglo posible. Lo más sano, lo menos traumático, porque imagínate lo que es cambiar esa Constitución, arreglarle una cosa, va a ser un drama, es mucho más traumático para un pueblo tratar de arreglar una Constitución que cambiarla. A mí me parece que lo más sano, lo más absolutamente legítimo, lo cuerdo, lo realista es que, bueno, mira, si tú y yo somos personas adultas, somos personas inteligentes, somos personas que queremos vivir la vida según lo que nosotros entendemos que corresponde vivir, bueno, pongámonos de acuerdo y redactemos los principios de convivencia entre tú y yo. Y eso es lo que tenemos que hacer, y no pedirle a un señor que ya está muerto, que lo resucite a alguien para que venga a decirnos cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que arreglar nuestras vidas. Eso es lo que yo digo, tan simple como eso. Nosotros como personas adultas tenemos el derecho a arreglar nuestra convivencia
y no que venga un tercero a decirnos cómo tenemos que vivir, andar, comer, vestirnos y existir finalmente, ¿no? Da la sensación de que estos últimos años, quizás a partir del 2006, cuando explota lo que se llamó la revolución pingüino, que el país está como un poco más desatando quizás esas ataduras de las cuales usted habla, y en eso rol importante han cumplido los movimientos sociales. Pese a todo lo que pueda ocurrir de pronto cuando ocurren protestas, en cuanto incluso a la represión que se puede ver en las calles y a las cortapisas que se dan a las manifestaciones públicas, sí, la gente está como con ansias de poder protestar, de poder manifestar este enojo por distintas razones, si no fue por la corrupción de las farmacias, por el tema de la educación, qué sé yo, ahora son semanas atrás, problemas con las AFP, qué sé yo, un montón de situaciones que están justamente contempladas, muchas de ellas en el tema constitucional. Su postulación, su candidatura está basada mucho en el tema de los movimientos ciudadanos. ¿Qué tan potentes pueden llegar a ser los movimientos ciudadanos para poder el día de mañana en las urnas expresar democráticamente estos malestares que existen? Porque a veces existe la percepción de que por ejemplo, en las redes sociales existe mucha de este descontento a nivel nacional. Sin embargo, cuando se ejerce, digamos, el derecho ciudadano a votar, a veces no se ve reflejado aquello. ¿Cómo poder utilizar de buena manera todas estas ideas que están en la cabecita de los chilenos? A ver, yo primero tendría que decir que hay razones abundantes y suficientes para entender el descontento, ¿no? Piensa tú que en Chile no hay ningún derecho garantizado, ninguno. Cruza la cordillera de los Andes, llega a Argentina y los jóvenes tienen derecho a la educación y un enfermo tiene derecho a la salud y las pensiones que paga el Estado son mejores que las de la AFP. Y nuestros hijos se están yendo a estudiar a Argentina, se están yendo a estudiar a Bolivia. Los del norte de Chile, en Arica, me sorprendió encontrarme con familias que me dicen: tengo a todos mis hijos en Bolivia, tengo a todos mis hijos en Perú, estudiando, y cuando se enferman, cruzan a Tacna a buscar salud porque en Chile no la tienen. Entonces uno dice, bueno, parece que aquí hay algo que no está funcionando bien. Aquí nosotros tenemos un país que lo único que funciona es el lucro. El señor Polman quiere ganar miles de millones de dólares por año y la AFP le pasan la plata de los trabajadores para que se haga el edificio Costanera Center, que se hizo con plata de los trabajadores de la AFP. Y el señor Luxic se quiere comprar un banco, y el Banco del Estado, el gobierno del señor Ricardo Lagos, le pasa la plata para que se compre el Banco Chile. Y en compensación, el señor Luxic después nombra al que fue presidente del Banco del Estado, el señor Jaime Esteves, director del Banco Chile, ¿no? Todo lo que aquí funciona bien es el lucro, el negocio. ¿Quiere estudiar, señor? Pague. ¿Quiere salud? Pague. ¿Quiere estacionarse? Pague. ¿Quiere jubilaciones dignas? Y pague. O sea, aquí todo hay que pagarlo. No hay ningún derecho. Tú pagas impuestos y ¿qué es lo que te revierte el Estado a ti como compensación? Porque uno no paga impuestos por masoquista. Nosotros pagamos impuestos para que ciertos bienes públicos los tengamos, seamos usuarios de ciertos bienes públicos. Y entonces tú pagas impuestos en Europa y como compensación te dan la educación gratis, te dan la salud gratis, tienes pensiones dignas. Bueno, en Chile no hay ningún derecho garantizado y eso por supuesto enoja, porque además este es un país que está humillado. Los salarios indecentes, pero es que es algo realmente sorprendente los niveles de salarios que hay en Chile. La mitad de los trabajadores gana menos de 250.000 pesos. ¿Quién puede vivir de manera digna y decente con 250.000 pesos? Estamos hablando de 5 millones de trabajadores. Y sus familias trabajan 12 horas. No tienen derecho a huelga. Muchas mujeres usan pañales desechables en sus puestos de trabajo porque no las dejan ir al baño. Esto es una carajada completa. Y eso produce enojo, descontento y las personas se movilizan. Y los jóvenes se están movilizando. ¿Por qué?
porque han visto a sus padres sufrir. Ellos sufren, la cantidad de dolor que produce la humillación es grande y hay descontento. Ahora, ¿por qué no han ido a votar? Pero ¿cómo van a ir a votar si le ofrecen a la Concertación? ¿Qué es la Concertación? Es un conglomerado lleno de traidores. El señor Escalona, ustedes saben quién es Escalona, no se lo tengo que explicar a los chilotes quién es Escalona. El señor Vidal, el señor Andrade, el señor Girardi. Bueno, esa es la Concertación, pues. 20 años como conglomerado rastrero al servicio del capital. Han traicionado la voluntad de cambio popular en Chile. Por ellos no quiere votar el movimiento estudiantil. Los conocen, saben quiénes son. ¿Y quiénes son los otros? Longueira y la Alianza. Hijos de la dictadura. Están ahí como heraldos, protectores, caballeros de guardia de la herencia económica de la dictadura, de su constitución, de las ISAPRES, de las AFP, del Código Laboral. Los trabajadores no tienen derechos, no son sujetos de derechos. Los trabajadores fiscales, el estatuto administrativo. Una cosa que uno dice, pero ¿qué Estado es este que tiene más del 50% de los trabajadores como honorarios? Otro tanto a contrata que los pueden despedir de la noche a la mañana, trabajan horas extraordinarias, maltrato laboral, maltrato en la farmacia, maltrato en los supermercados, en todas partes te maltratan, te humillan. Y la humillación produce tristeza y produce dolor y produce enojo. Y eso es. Entonces, ¿cómo van a ir a votar por esta gente? No van a ir a votar, piensa tú, 3 millones de chilenos fueron a votar en las primarias. Los votos duros de la Concertación y la Alianza son 3 millones. Nosotros decimos lo siguiente, esta candidatura que viene marchando firme desde los desiertos hasta los bosques australes, esta candidatura va marchando firme y mucha gente se suma y muchos estudiantes se suman porque ven en esta candidatura una alternativa política real, porque nosotros hemos construido esta candidatura en 20 años de lucha. Hemos estado defendiendo la educación pública, la salud pública, el fin de la AFP, la recuperación del cobre para financiar el desarrollo de Chile. Lo hemos defendido hace 30 años. Aquí tenemos credibilidad, tenemos gente que ha estado luchando allí en los movimientos sociales. No hemos cambiado el discurso porque ahora quieren educación gratuita y ayer era arancel diferenciado. Siempre hemos defendido la educación gratuita. Y si nosotros logramos llegar a todos los chilenos y ellos pueden tener esta sensación de honestidad que nosotros estamos planteando, esta certeza de que nosotros, si entramos en la moneda, vamos a cambiar las cosas, porque no nos vamos a ir a sentar con Angelini ni Luxi, sino que vamos a entrar para llevar los derechos de los trabajadores, los derechos de los estudiantes, los derechos de las mujeres a las altas decisiones políticas, porque esa es nuestra convicción, por eso estamos haciendo esto. Entonces se pueden levantar 2 millones de personas, de esos 10, un día, el 17 de noviembre, votar por nosotros y nosotros entramos en segunda vuelta. Necesitamos 2 millones, solo 2 millones para entrar en segunda vuelta y cambiar la historia de Chile. Y eso hoy día es muy posible y creemos, dado el entusiasmo que genera esta campaña, dada la convicción, las voluntades. Mira, nosotros tenemos 450 personas trabajando solo en Santiago en mejorar este programa político. Tenemos 350 comandos a lo largo de todo el país que se han autoconvocado, voluntarios, jóvenes. Nadie ha mandado a ninguna persona a organizarlo. Se autoconvocaron porque esta candidatura produce la convicción, la emoción, la esperanza, el entusiasmo de cambiar Chile. Porque de repente a este país le ocurrió el momento, porque todo pueblo tiene su momento. Y este es el momento de Chile. Y es un momento porque los jóvenes, sobre todo los jóvenes, en esa... No nos olvidemos que la juventud, no es por alabar a esta juventud, ¿no? Pero la juventud en América Latina siempre ha tenido un rol político trascendente. Hace más de 100 años que los jóvenes siempre han sido actores políticos que han movilizado y empujado los cambios. Y está ocurriendo en Chile. Está ocurriendo, ¿por qué? Porque los jóvenes ven que su futuro es un desastre. Con este sistema, con esta constitución, con el modelo económico, con la AFP, las AFP van a mandar a 6 millones de trabajadores
a la pobreza misma. 6 millones. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con esa catástrofe social que van a hacer las AFP? Entremos justo en ese plano, el tema de la AFP. ¿Qué es lo que postula usted como modelo, como sistema para poder tener jubilaciones un poco más dignas? Algunos que plantean la AFP estatal, otros volver al sistema antiguo de previsión social, la postura de Marcel Clot. ¿Cuál es? Mira, la AFP estatal es lo mismo que hay ahora, ¿no? En vez de tener el patrón privado, vas a tener el patrón Estado. Pero no cambia nada. No cambia nada, porque aquí la esencia de la AFP es el individualismo. Tú te rascas con tus propias uñas y te jodes si te tocó una pensión mala porque tuviste mal trabajo, porque no impusiste, porque qué sé yo. Esa es la lógica de la AFP. Tú trabajas, guardas unas platitas y con esas te las tienes que arreglar cuando llegues a viejo. Y la AFP estatal no va a cambiar eso. No lo va a cambiar en ninguna medida. Va a seguir tú, ahora no va a ser a una AFP privada, sino que al Estado, que le va a poner tu platita y va a llegar tu edad de jubilación y va a estar dentro de los 6 millones de chilenos que van a jubilar con 100.000 pesos. Igual, no cambia nada. No es ninguna solución del problema, ¿no? ¿Qué cambia el problema? Que cambiemos la filosofía. Aquí no se trata que tú te rasques con tus propias uñas. Significa que tú para mí eres importante. Que tú como adulto mayor no te voy a dejar botado ni abandonado. Porque tú eres parte de mi pueblo, de mi gente, de los que me interesan y me convocan y me conmueven como chileno, como ciudadano. Entonces yo me voy a hacer cargo de tu vida. Y voy a poner también hacer un aporte para que tu pensión no sea el fruto solo de tu trabajo, sino que también, si no fue suficiente, yo también te voy a apoyar. Principio de solidaridad, porque vivimos en comunidad, porque tú eres responsable de mi vida, como yo soy responsable de la tuya. Eso es vivir en comunidad, administrado, ¿no?, por el Estado. Obviamente, pero en un Estado democrático, donde los trabajadores supervisan lo que pasa, porque el Estado también son funcionarios que hay que tenerlo bajo vigilancia. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Volvamos al sistema de reparto. ¿Cuál es el sistema de reparto? Que aporta el Estado, que aportan los trabajadores, que aporta el empleador. Hacemos un fondo común y yo te pago una pensión digna, en función de las necesidades. Eso es lo que nosotros decimos. Y el sistema podría funcionar muy bien. Piensa tú que la AFP hoy día capturan 2 veces más de dinero para pagar pensiones de las pensiones que pagan. Yo podría crear el sistema público, decirle a un trabajador, mire, usted ya si quiere no ponga más su plata en una AFP, póngala en el Instituto de Previsión Social, que es estatal, es público, ¿no? Y además nosotros le vamos a duplicar las pensiones. El Estado puede duplicar las pensiones, hoy día, duplicar las pensiones, con las mismas platas que se están pagando, que los trabajadores están pagando a las AFP, que le pasan a las AFP, para que ellos se las guarden y con eso paguen pensiones. Con las mismas platas el Estado podría duplicar las pensiones sin entrar en ningún déficit, sin tener que poner plata adicional. Ahora, si a eso le agregas que el Estado va a poner plata adicional y que el empleador también va a poner plata adicional, entonces tú puedes mejorar significativamente las pensiones. Pero tienes que pasar del principio individualista al principio de solidaridad. Y dejar de entrar el tema del lucro que tiene la AFP. Por supuesto, pero además hace otra cosa. Las platas que tienen los trabajadores y que las administran las AFP, ¿qué hacen con las platas las AFP? Invierten en instrumentos financieros, acciones, bonos, tonteras que finalmente terminan perdiendo. Inversiones especulativas que te dan con suerte una rentabilidad de 2% en 40, 45 años. Eso está más que sabido. Es cuestión de que vean la rentabilidad de todos los instrumentos financieros internacionales en 40 años, 2%. En vez de invertir en bonos, en acciones, ¿por qué no ponemos la plata en crear capacidad productiva, en desarrollar el país, en invertir en cobre, en litio, en agricultura, en lechería, y que te dan una rentabilidad mayor y que le permitirían a los trabajadores y al Estado tener un pozo de dinero mucho más grande para poder financiar las pensiones?
nacionalización o renacionalización del cobre? ¿Cuál es el concepto? Recuperación del cobre. Recuperación del cobre. Sí, recuperación, porque el cobre ya fue nacionalizado y la Concertación, de manera absolutamente escondida, ¿no es cierto?, lo desnacionalizó. Es la Concertación, el partido de Salvador Allende. Salvador Allende nacionalizó el cobre. El partido de Salvador Allende durante la Concertación lo desnacionalizó. Lo que hicieron con el cobre es una cosa gravísima. Es realmente una de las ignominias y de los robos más grandes de la historia de nuestro país, desde la independencia hasta nuestros días. Piensa tú que se llevan 40.000 millones de dólares todos los años. Aquí en Chiloé, nosotros sabemos cuál es el problema de Chiloé: la educación y la salud, ¿no es cierto? Uno de los graves problemas. ¿Por qué tienen que tener problemas de salud y educación aquí en Chiloé? ¿Cuánto cuesta resolver el problema de educación y salud aquí en Chiloé? ¿2.000 millones de dólares al año? Menos, pues. Mucho menos que eso. Las multinacionales se llevan 40.000 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Qué ganancia tenemos nosotros con eso? Destruyen el agua, contaminan, no pagan impuestos, no dan empleo. ¿Cuál es el beneficio? Yo, Codelco, nacionalizo esos yacimientos, los pongo a trabajar para Chile, y esos 40.000 millones de dólares mañana los uso en invertir en cubrir la salud, cubrir la educación, cubrir las pensiones, cubrir la investigación, cubrir la cultura, financiar desarrollo para Chile. Eso es lo que nosotros tenemos que decir: recuperar el cobre como un acto de dignidad, como una cuestión ética, moral, porque a mí me parece que es absolutamente intolerable, es un abuso que en este país vengan empresas multinacionales y se rían en la cara de nosotros, se rían, porque cuando tú tienes los problemas de salud y de educación que tienes en Chiloé, y estos señores se llevan 40.000 millones de dólares por la gracia divina, porque aquí tenemos un grupo de políticos corruptos dispuestos a arrastrarse ante el capital extranjero, a mí me parece que se ríen en la cara de nosotros, con las necesidades que tenemos en Chile. Los niños en el Sename, ¿ustedes saben lo que pasa en el Sename? El abuso que se hace de esos niños, las condiciones inmisericordias en que se les tienen. ¿Por qué tenemos que tener a nuestros niños en situación precaria, en un sistema de atención pública que deja mucho que desear, y a los señores norteamericanos o ingleses o canadienses o irlandeses o qué sé yo de dónde son, australianos, se llevan esto? ¿Para qué beneficio nos dejan a nosotros? Es que esto es algo realmente inaceptable, y por eso se rebelan los estudiantes, y por eso se rebelan los movimientos sociales, porque Chile no tiene por qué tener estos problemas. Chile no tiene por qué estar sometido a tanta pobreza, a tanto trabajo, a tanto abuso, cuando tenemos la capacidad económica para responder a esto de manera satisfactoria, muy satisfactoria, y no se hace porque la clase política, la Concertación y la Alianza, son dos conglomerados políticos corruptos, rastreros, al servicio del capital extranjero y no al servicio del desarrollo de Chile. Para ir culminando esta entrevista, Marcel, en Puente Chacao, me imagino que usted maneja mucha información respecto al tema del proyecto, de sus implicancias, sus aspectos positivos, sus aspectos negativos. Me imagino que tiene su visión al respecto. Bueno, yo no vivo acá, digamos, ¿no? Pero yo siento que Chiloé es parte de mi historia, lo tengo metido en mi imaginario, ¿no? En esto de ser chileno. Y cada vez que uno viene acá, ¿no?, repite esa canción de Piazzolla, ¿no? Vuelvo al sur como se vuelve siempre al amor, ¿no? El sur para mí es parte de mi identidad cultural. Si a mí me dicen, ¿te parece que hay que hacer un puente? Yo creo que no hay que hacer un puente. Yo creo que parte de la belleza de esta región es precisamente ese aislamiento que les permite mantener, y esto de cruzar el canal de Chacao, como se hace, me parece bonito. Ahora, claro, muchos van a decir, bueno, pero ¿qué hacemos con...? Bueno, se resuelve de otra manera, ¿no? Hagamos un hospital decente acá. ¿Por qué no es mejor tener un buen hospital que un puente?
¿No es mejor tener una sede universitaria de la Universidad de Chile, ¿no?, acá, o de la universidad una universidad del Estado preocupada del desarrollo de esta zona? Y si resulta que el hospital no puede atender ciertas enfermedades muy específicas, porque no es rentable tener acá un especialista, qué sé yo, en alguna enfermedad curiosa, ¿ya? Bueno, entonces tengamos una ambulancia helicóptero que permita desplazar a las personas en esas situaciones. Yo creo que hay maneras mejores de resolver esto. Ojo que este puente puede también significar y puede estar en el interés de grupos económicos que quieren tener acceso con camiones para seguir arrasando con los bosques que hay acá, para instalar, para adosar esta zona al desarrollo capitalista, el lucro, la acumulación. Yo tengo muchas dudas respecto al puente, pero yo creo que eso tiene que ser una solución que debe discutirse con los chilenos que viven acá. Ellos tienen que estar bien informados. No solamente... Perdón, ¿le agrada la idea de un plebiscito, por ejemplo, en Chiloé? Sí, pero informados, ¿sabes? Correcto. Informados, porque acá van a venir los que les interesan esto, a contar el cuento, que el empleo, que el desarrollo, que acá hay que poner a Chiloé al lado de la isla de Manhattan y la nueva Nueva York. Van a contar todos los cuentos que haya que contar. Pero de repente eso es pura pobreza. ¿Qué nos contaron con la salmonera? ¿Se desarrolló Chiloé? Hoy día es una zona de alto desarrollo, de ingresos altos, con trabajadores, con universidades. Eso es desarrollo. Desarrollo es universidades, hospitales, gente inteligente, salarios bien pagados. Eso es desarrollo. ¿Las salmoneras trajeron ese desarrollo? ¿Lo hicieron? No lo hicieron. No lo hicieron. Vinieron, depredaron los bordes costeros, se llevaron lo que quisieron, pagaron sueldos indecentes, explotaron a sus trabajadores y ahora se van a ir luego porque ya no van a tener cómo seguir sosteniendo esta industria con el estado en que están. ¿Y qué va a quedar acá? ¿Qué va a quedar acá? El desarrollo no queda. Entonces hay que tener cuidado con estas promesas de desarrollo que traen. Desarrollo es, que lo entiendan todos, una vida digna, una vida sana, sentirse acogido, respetado, sentirse feliz de los vínculos que uno construye, de que tiene hijos, de que puede trabajar y llega con su salario y puede alimentar a su familia. El buen vivir, la buena vida, eso es desarrollo. No es puentes, no son edificios, no son automóviles de alto lujo. Eso es puro capitalismo y abuso que se instala como una manera de esclavizar a las personas. Desarrollo es la buena vida. Y la buena vida se sustenta en que tú tengas derechos a la educación, a la salud, y que si eres viejo tienes una pensión que te permite cubrir tus necesidades. Eso es desarrollo, la buena vida, no los automóviles caros. Eso precisamente no es buena vida, sino pregúntenle a los santiaguinos el estado de estrés, neurotismo, angustia y depresión que se vive allá, ¿no? Que se viene a escapar al sur de repente, ¿no? Hay que huir de allá. Yo me voy a arrancar después de esto, mi destino es el sur. Pero si sale electo... Bueno, haré la pega un ratito, después no voy a estar de presidente toda la vida. Después de eso me vengo para acá. Que hay aeropuerto. Ahora que hay aeropuerto. Más fácil llegar, más rápido. Bueno, para terminar, ponga esa cámara para poder enviar algún mensaje. Bueno, el mensaje que nosotros queremos darle a los chilenos es que todo pueblo tiene su momento. Nosotros somos un pueblo humillado, un pueblo triste, un pueblo cansado de trabajar, de pagar deudas, de tener que pagar por la educación, por la salud, de manera insatisfactoria, ¿no? No somos sujetos de derecho, no nos reconocen ni los más mínimos derechos. Los pueblos que no están en Santiago, no llegan los recursos, tienen que someterse a la ignominia de que una autoridad en Santiago defina por quienes viven en regiones. Nosotros pensamos que acá tenemos que cambiar esto, tenemos que refundar el país. Ese es nuestro proyecto político, refundarlo sobre la idea de que debemos salir del nicho de negocios que somos hoy día, del lucro capitalista, ¿no? del espacio para hacer acumulación desenfrenada de capital, a un lugar acogedor, a un lugar donde nuestros hijos puedan sentirse felices porque están estudiando en un buen colegio. Nuestros hijos se están suicidando. El suicidio adolescente ha aumentado en un 60% en los últimos 10 años. Eso es muy grave, porque significa que tenemos una crisis moral, una crisis espiritual,
Y eso tiene que ver con que no nos sentimos bien, no estamos contentos, no estamos felices, no nos sentimos alegres de existir, preferimos morir que estar vivos. Eso no puede ser, es absolutamente absurdo. El proyecto político nuestro es construir una sociedad de derechos porque necesitamos ser felices, porque necesitamos la buena vida, celebrar el sol, celebrar la tierra, celebrar la primavera, celebrar la lluvia, la vida humana básica y fundamental, esencial, lo que nos han negado, lo que nos han quitado, lo que nos han usurpado. Eso es lo que nosotros queremos hacer con este proyecto, recuperar el derecho a vivir en paz. Eso es. Don Marcel Claude Reyes, gracias por haber estado en la pantalla de Canal Sur. No, gracias a ustedes por invitarme, por poder hablar a los chilotes, a los chilenos que sufren. Eso es. Gracias, don Marcel Claude Reyes, candidato independiente a la presidencia de la República. Y a ustedes en sus casas, gracias por haber sintonizado Canal del Sur. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.